Muy buenos días, alumnos de mi materia de psicología genética. Estamos en las últimas semanas y en realidad este es el último capítulo que vemos de Henry Ballon. Ya hemos visto cómo es el planteamiento baloniano. Hemos visto cómo en la génesis del psiquismo humano interviene el acto y el efecto, interviene el juego, las disciplinas mentales. La semana anterior fue la semana de las alternancias funcionales y ahora, como último tema, vamos a ver los dominios funcionales, estadios y tipos. En primer lugar, vamos a leer que Ballon dice que las divisiones en los procesos de desarrollo son artificiales y solo se las realiza para una mejor comprensión teórica. En realidad, él no dice exactamente con esas palabras, pero es la interpretación que la cátedra le da a su posición. Los grandes conjuntos funcionales en un principio están todos totalmente indiferenciados. Cuando hablamos de un principio, hablamos de nuestros primeros días de vida. Y hay aquellas actividades que se manifiestan desde un principio y otras, como el conocimiento, que se manifiesta más tarde. Es decir, los grandes conjuntos funcionales, ¿a qué se refiere? Se refiere, por una parte, a las características funcionales que hacen al ser humano. Por ejemplo, una característica es la afectividad. Y él dice de que la afectividad se muestra desde un principio, desde que nosotros nacemos, inmediatamente casi a nuestra venida al mundo. Pero hay otras funciones, como por ejemplo el conocimiento, que se van manifestando más tarde, porque requieren de la madurez funcional, madurez fisiológica, orgánica, pero también requiere de la madurez funcional, es decir, de las funciones que soportan esas otras funciones más complejas. Ahora bien, durante los primeros tiempos de vida, los seres humanos estamos expuestos a un desarrollo vertiginoso, rápido y notorio, cuyos avances funcionales se podrían calificar de mixtos. Fíjense, hay dos fenómenos que trato de transmitir a mis alumnos. Fíjense cómo durante nuestros primeros 5 años, incluso nuestros primeros 15 años, cuánto cambiamos, cuántas transformaciones, cuántos cambios tenemos, desde cambios en nuestro esquema corporal, vamos creciendo, hasta obviamente cambios en nuestra forma de descifrar la vida, interpretar al mundo. Esta es una de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes recuerden siempre, cuán vertiginoso es nuestro desarrollo, nuestros cambios durante nuestra primera quincena de vida.
La segunda, el segundo pensamiento que siempre quiero transmitir es cómo durante nuestros primeros años de vida se suscitan procesos tan importantes como es la consolidación de nuestra personalidad, la cual va a estar signada por procesos sanos, mentalmente sanos, equilibrados, adaptativos, o frágiles, vulnerables, patológicos, insanos. Pero este periodo no depende y no está en nuestras manos. Depende mucho de nuestro entorno, depende mucho de nuestra familia, depende mucho de dónde hemos nacido, cuán bienvenidos hemos sido, cuán queridos y aceptados nos hemos sentido. Por lo tanto, en ello también se fijó Balón y él dice que, bueno, fíjense que durante nuestros primeros años hay un desarrollo vertiginoso y notorio. En todo este desarrollo, la observación, como ustedes saben, la observación es el método privilegiado para el estudio del ser humano, de acuerdo a Balón, pero de acuerdo a toda la psicología. Los psicólogos nos basamos en la observación. Y ya hemos visto en los primeros capítulos de Balón aquellos límites y aquellas vicisitudes por las que atravesamos en tanto la observación como el método privilegiado para la observación del ser humano. La observación acá es reveladora de las estructuras por las que atravesamos durante nuestro desarrollo y o evolución. Y textualmente en el libro Balón plantea: nada puede revelar mejor la estructura, los puntos culminantes y las debilidades del comportamiento que la observación en el niño de sus componentes y sus relaciones mutuas desplegadas en el tiempo. O sea, cada estructura está manifiesta en determinado tiempo cronológico, en determinada edad de los seres humanos. Por lo tanto, obviamente que no hay como la observación y nosotros tenemos que tratar de, a través de esta observación, absorber todos los componentes y las relaciones mutuas que se suscitan en los individuos. Y bueno, una de las primeras funciones o conjuntos funcionales que llama es la afectividad. Las manifestaciones psíquicas más primitivas son de índole afectiva. Textualmente, Balón dice: la afectividad está vinculada a las necesidades y los automatismos alimentarios tan inmediatamente consecutivos al nacimiento. Y claro, en cuanto nosotros nacemos, la primera necesidad biológica y la primera, el primer gran displacer que sentimos de acuerdo a Freud es el trauma del nacimiento. De acuerdo a Balón, son los procesos fisiológicos que se manifiestan a través de el hambre y por lo tanto, claro, la afectividad
está vinculada a las necesidades y automatismos alimentarios, donde ahí va a venir la mamá e inmediatamente va a tratar de calmar ese gran displacer que el niño siente. Las manifestaciones afectivas están vinculadas con las primeras sensaciones de displacer y placer que experimenta el niño. Esto es muy parecido a lo que dice Freud. Freud dice, primero, de que el primer trauma es el trauma del nacimiento, pero segundo, dice que la primera gran satisfacción está obviamente ligada a la primera sensación dolorosísima de displacer. En la barriga de la mamá, el niño no necesita llorar, no necesita abrir la boca, no necesita tener abrigo, no necesita nada. En la barriga de la mamá tiene todo a su servicio. En cambio, una vez que nace, una vez que llega a este mundo, encuentra por primera vez sensaciones de displacer, sensaciones totalmente desagradables que están vinculadas con la falta de alimento, los vacíos, específicamente del estómago, pero que el niño no sabe. El niño simplemente siente un gran displacer. Y ahí viene la mamá. Y ahí es cuando la mamá por primera vez alimenta y calma esa sensación displacentera, esa sensación desagradable. Y para Freud, ahí se instituye el deseo. Esa primera impresión jamás vamos a poder reproducirla durante toda nuestra vida. Pero esa primera impresión es siempre la buscada, es siempre la anhelada. Freud en su última etapa de vida, él afirma de que la muerte es la culminación y el encuentro con ese primer deseo. Ahora bien, gracias a ello, de acuerdo a Freud, nosotros evolucionamos, nosotros desarrollamos, progresamos. Generalmente siempre nos constituimos en seres deseantes. Bueno, Vallon no está muy lejos, solamente de que él lo plantea desde otra perspectiva. Otra de las manifestaciones funcionales que está acompañándonos desde el principio es el acto motor. Los movimientos en un principio son bruscos y repentinos, que en un principio parecen simplemente descargas nerviosas. Obviamente que esto se produce por la inmadurez del sistema orgánico. Estos movimientos bruscos se van transformando y especificando cada vez en la medida en que maduramos, en la medida en que crecemos, van especificándose en su función. ¿Y qué función? En la medida en que uno madura, el organismo y los efectos que se suscitan con el medio se perfecciona. Y el acto motor, por medio de la coordinación de los movimientos gruesos y finos, adquiere su gran manifestación. Es decir, vamos perfeccionando tanto los movimientos gruesos como el caminar, saltar, movernos en general,
como los movimientos finos, aquellos que requieren mayor detalle, por ejemplo, todas las destrezas manuales que tenemos, desde aquellas destrezas totalmente admirables, hasta las que no son tantos, pero todos los seres humanos vamos afinando nuestras destrezas motoras a través de una mayor coordinación. Ahora, les había dicho de que el acto motor es otro dominio funcional que la encontramos desde un principio, y entonces estos dominios funcionales ligados al acto motor están también ligados hasta las reacciones puramente afectivas. Y entre las reacciones puramente afectivas, hasta la persona ya madura, que acá que Valón llama persona moral, volcadas hacia la realidad exterior, hay toda una gama de funciones que son motoras. Él dice, los dominios funcionales se extienden desde las reacciones puramente afectivas hasta las de la persona moral, volcadas hacia la realidad exterior, sean estas presentes y actuales o ausentes e imaginadas. ¿Cuáles son las realidades presentes y actuales? El acto motor. La realidad exterior, presentes y actuales, requieren de las reacciones motrices, las que, en la medida en que se van perfeccionando, adquieren las destrezas de automatismos naturales o aprendidos hasta llegar al dominio de la inteligencia de situaciones prácticas, o simplemente lo que nosotros llamamos la inteligencia práctica. O sea, en este devenir, desde aquellas reacciones puramente afectivas hasta lo que él llama la persona moral, la persona madura, pues vamos a tener la relación con el exterior, y esta relación con el exterior va a tener determinadas características. Las características presentes y actuales que se refieren a lo que es todos los movimientos que nosotros tenemos que hacer todos los días. Por lo tanto, las reacciones motrices se van perfeccionando y vamos adquiriendo características que son totalmente, aparentemente naturales y automáticas. Para caminar no necesitamos pensar, y entonces a esto llama inteligencia práctica. A esto llamamos inteligencia práctica. Veamos a nuestro alrededor y vamos a tener personas que son, por ejemplo, muchos deportistas inteligentes en este sentido. ¿Por qué? Porque no es solamente por el entrenamiento, que eso sería lo aprendido, sino también por el talento. Hay personas muchas veces que tienen muchísima inteligencia práctica. En general, los deportistas en particular, vamos a poner algún ejemplo, aquellos futbolistas como Messi, como Pelé, que tienen una inteligencia práctica, pero verdaderamente asombrosa.
después del acto motor, otra de las funciones más importantes, pero que aparecen en forma más tardía, es la función o el conjunto funcional del conocimiento. Aparece más tardíamente porque requiere de representación. La representación se desprende del efecto sensoriomotor. Fíjense, la representación, nuestra capacidad de representar, de simbolizar, dice Vallon que se desprende del efecto sensoriomotor, que solo es utilizable a condición de recibir una significación que pueda sustituir dichos efectos. Claro, siempre hemos dicho que lo simbólico es la representación de lo real y solamente va a tener una significación si puede realmente representar esa realidad a la que nos referimos. Miren qué interesante. Él dice, ¿no? Entre comillas, porque está casi tal cual, no, está tal cual, no casi. Extraer y definir estas significaciones, clasificarlas, disociarlas, reunirlas, confrontarlas con las relaciones lógicas y experimentales, intentar reconstruir mediante ellas lo que es la estructura de las cosas. Este es el dominio del conocimiento. O sea, no solamente tenemos que representar, pero a partir de esa representación y ese valor que damos a través de las significaciones, podemos clasificar la realidad, disociar, reunir, confrontar las relaciones lógicas y experimentales e intentar reconstruir mediante ellas lo que es la estructura de las cosas. Claro, estructura de las cosas que pueden ser materiales o pueden ser inmateriales, que pueden ser abstracciones. Entonces, vemos, ¿no?, cómo hay conjunto de funciones como la afectividad que se presenta desde un principio o el acto motor que se presenta desde un principio. Después viene el conocimiento, porque el conocimiento tiene todo un proceso y requiere de la representación. Pero este pensamiento de Vallon a mí me parece sumamente importante, que es, en palabras simples, realmente nos dice lo que es el conocimiento. Vamos a culminar este proceso de evolución, de desarrollo, porque él también habla en algún momento a los progresos del ser humano. Les dice desarrollo, lo van a ver en el libro. Y vamos a culminar en la persona. Repito, conjuntos funcionales había sido la afectividad, había sido el acto motor, había sido el conocimiento, y todo ello se conjuga para el conjunto funcional que él llama a la persona, o lo que nosotros llamamos la personalidad. En un comienzo, los efectos que suscitan las descargas emocionales, gritos, para luego convertirse en expresiones de enojo, sufrimiento, placer, júbilo, etc., adquieren una significación especial para cada individuo de acuerdo a
los resultados obtenidos por los efectos obtenidos, conformando las características de la personalidad. Los efectos, si acá es en este sentido bastante conductista, si los efectos son agradables, si los efectos son placenteros, son gratificantes, o simplemente son eficientes. Recordemos acto y efecto. Por lo tanto, recordemos disciplinas mentales. Por lo tanto, los resultados del efecto obtenido por cada una cada conjunto de actos o comportamientos, entonces van poco a poco a conformar las características de la personalidad. Él dice que este es un proceso muy, muy, muy complejo y que se da cotidianamente. Se da, pero en forma vertiginosa, pero además constante, frecuente. No son procesos en los que nosotros esperamos días, no. Son procesos experienciales, vivenciales. Está el acto y está el efecto, y ese efecto causa otros efectos. Y eso es lo que va a conformar después a la persona. Vallon habla de la persona a este proceso en el que existiría la confluencia del conjunto de funciones, pues requiere de la evolución psíquica para su manifestación y su perfeccionamiento. ¿Por qué la personalidad es lo último? Porque requiere del conjunto, de los conjuntos funcionales que ya hemos visto. Afectividad, acto motor, conocimiento. Y en este proceso no es de que una etapa anule a la otra, van integrándose y son etapas funciones, en las que todo se conjuga. Pero obviamente, para hablar de personalidad, tenemos que haber madurado en las otras funciones, tenemos que haber pasado experiencias, atravesado determinadas vivencias en las otras funciones, haber perfeccionado algo las otras funciones para hablar de personalidad o lo que Vallon llama la persona. Él dice algo bastante interesante. Por medio del sentimiento de personalidad, se amalgaman a los reflejos de aspecto orgánico con los valores, es decir, se amalgaman, se juntan, se unen, se combinan los reflejos de aspecto orgánico con los valores dados por nuestra sociedad, cuyo único soporte consiste, los valores, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de los valores, cuyo único soporte consiste en nociones abstractas o ideales, puesto que su objeto no puede reducirse a una existencia material, obviamente. Los valores son ideales, son elementos abstractos. Continúo, sino tan solo a consecuencias eventuales. Consecuencias eventuales, ¿a qué se refiere? Las consecuencias eventuales son los lugares donde cada individuo nace. Acá dice, cuyo nivel varía con la civilización de la época y el grado de evolución psíquica alcanzado por el individuo. A veces
objetivos y sensibles. La evolución del individuo, a veces muy manifiestos y a veces más bien íntimos y morales, internos. Pero acá, fíjense, ¿no? Consecuencias eventuales se refiere a la sociedad en la que vivimos y a la época en la que vivimos, porque no todas las épocas tienen las mismas características. Estoy segurísima que después de lo que estamos viviendo en la pandemia, va a llegar, vamos a ver el nacimiento y espero mucho mejor de una nueva forma de convivencia social, de una nueva forma de civilización. Por lo tanto, no en todas las épocas los valores han sido los mismos. No en todas las épocas los cánones morales eran iguales. Por lo tanto, a eso se refiere Valón cuando dice consecuencias eventuales. Pero acá agrega, ¿no? O sea, no es solamente la sociedad, sino también el grado de evolución psíquica alcanzado por el individuo. Ese grado de evolución psíquica a veces muy manifiesta, en forma muy manifiesto, y otras veces en forma íntima, en forma interna simplemente. Y acá les he hecho un cuadrito para que ustedes vean cómo él relaciona lo orgánico con los valores. Lo orgánico, sujeto orgánico, sujeto cuerpo, sujeto totalmente material, corpóreo, y los valores que son implantados por la sociedad en la que nacemos y en la época en la que vivimos. Ahora bien, por otra parte, esto nos permite hablar de las edades sucesivas de la infancia. Él dice que es muy difícil hablar de etapas totalmente delimitadas, porque todos los autores, todos los teóricos y todos los que observamos niños, afirmamos de que existe una continuidad en el desarrollo psíquico, por lo que no podríamos hablar de etapas limitadas por una edad cronológica, es decir, hay una continuidad en el desarrollo y esto ha traído también muchas controversias, como lo vamos a ver dentro de un poquito. Cuando se cuenta con las condiciones adecuadas, es decir, salud orgánica y un buen entorno familiar y social, las diversas funciones potenciales que los seres humanos tenemos se ordenan y se combinan en sistemas cada vez más amplios y ricos que posibilitan al sujeto desarrollar todas las potencialidades. Tiene mucha similitud con lo que dice Piaget. Piaget dice que mucho depende del estímulo del medio para que todas nuestras potencialidades se hagan manifiestas. Algo les dije alguna vez, ¿cuántas personas están perdidas ahí por los valles, perdidas por el altiplano o por las
estepas, por las llanuras del Beni, por ejemplo, y que no tienen las mismas posibilidades de estimulación. Orgánicamente tienen todas las potencialidades para ser el día de mañana Einsteins o Beethovens, pero ¿cuántas posibilidades le da el entorno social en el que vive? ¿Cuántas posibilidades le da su mismo medio en el que se desarrolla? Por lo tanto, fíjense qué importante es, dice, ¿no? Cuando hay una salud orgánica y un buen entorno familiar y social, todo va bien. Por lo tanto, el sujeto puede desarrollar todas sus potencialidades, lo cual, lastimosamente, no es una regla en el mundo. Hay quienes gozan de mayores privilegios y hay quienes gozan de menores privilegios. Sigamos con esto de las edades sucesivas de la infancia y vamos a ver cómo algunos investigadores afirman que el ritmo del desarrollo de los sistemas es prácticamente el mismo en todos los individuos del planeta Tierra. En ese sentido, existe una coincidencia entre el nivel de evolución y la edad cronológica del niño. Es decir, retomemos lo que hace un ratito les decía. Si hay salud orgánica y un buen entorno familiar y social, vamos a ver de que muchos investigadores van a decir que hay una coincidencia entre lo que esperamos cronológicamente, la aparición de determinadas conductas al año, a los 2 años, a los 3 años, y entonces va a haber una coincidencia entre el nivel de evolución y la edad cronológica del niño. Todos los seres humanos tenemos y podemos desarrollar todas esas funciones, ese conjunto de funciones que hace un ratito hablábamos, podemos desarrollar todas las funciones en cualquier parte del planeta Tierra. Y qué bárbaro cuando hay una coincidencia entre el nivel de evolución y la edad cronológica. Sin embargo, no siempre es así. Otros pensadores opinan que existen momentos de la evolución psíquica en que las condiciones externas determinan que sea posible un nuevo orden de hechos o no, donde se integran los anteriores avances en una nueva forma de estructura. Es decir, bueno, esto también está sacado de casi textual del libro de Vallon. Acá vemos de que las condiciones, tal vez me faltó poner acá en las que las condiciones externas, es decir, el lugar y los privilegios o no que tenemos de estimulación, determinan que sea posible un nuevo orden de hechos. Y lo que sí dice Vallon es de que, y todos los pensadores, es de que lo nuevo, igual que Piaget, integra lo antiguo. No es de que vamos desechando, sino que vamos integrando para hacer nuevas estructuras. Durante la evolución o el desarrollo, de acuerdo a Piaget o de acuerdo a cualquier otro pensador, vamos a ver de que aquello que nosotros avanzamos nunca
reemplaza o sustituye o anula lo anterior. Lo enriquece, lo integra y conforma una nueva estructura. En este sentido, vamos a ver que el momento, de acuerdo a Vallon, el momento de las grandes mutaciones psíquicas está marcado en el niño por el desarrollo de las etapas biológicas. Para Vallon, todo cambio está sustentado, está fundamentado en el desarrollo o la maduración de nuestra estructura biológica. El organismo es el que debe madurar este conjunto de condiciones para que aparezcan determinadas funciones y que el medio las despierte. Entonces acá es la posición de Vallon. El organismo nos marca determinado tipo de madurez y el medio puede venir y despertar ese conjunto de funciones por el hecho de que existe tanto la madurez orgánica que posibilita la manifestación de dichas funciones. Acá volvemos a ver cómo Vallon se muestra tan organicista, ¿no? Recordemos de que él tiene una formación como neurólogo. Con estos fundamentos teóricos que propone Henry Vallon, podemos entender con mayor certeza la división de las etapas que propone este gran pensador de la psicología genética. El estudio de dichas etapas carecen de sentido si no las pensamos desde nuestra realidad pluricultural. Y por último, porque con esto terminamos el plan de estudio de psicología genética del semestre. Por último decimos, finalmente, el fenómeno del ser humano en desarrollo o evolución es el mismo. Vamos a ver de que todos los seres humanos tienen las mismas características. Lo que difiere es la interpretación de los procesos psíquicos en esta dialéctica del mundo interno en relación con el mundo externo. Esto lo digo yo. Me despido con lo último que digo, el enfoque de cada teoría psicogenética enriquece nuestra reflexión sobre nosotros mismos. Si nosotros conocemos la posición que hemos visto de Piaget, de Spitz, de Baldwin, de Vallon, de Vygotsky, nos enriquece en la construcción de nuestros conocimientos sobre lo que es el ser humano. Tengan ustedes muy buenos días, buena semana y por favor vamos a estar en contacto a través de la plataforma. Hasta luego.